De Dios. Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Amén. Nuestro Señor había quedado en Transjordania, al otro lado del Jordán. Toda esa región que quedaba más allá del río Jordán. Recuerdan que habíamos visto que que salió de Jerusalén y se fue al otro lado del Jordán, el lugar donde muchos vinieron a Juan y donde él solía predicar. Y digo solía, ¿por qué? ¿Por qué digo que Juan solía predicar en aquel sitio? Se veía constantemente en esos lugares. Y porque ya no estaba. Para este momento ya Herodes lo había asesinado. ¿Recuerdan qué le ocurrió a Juan? Le cortaron la cabeza. El rey Herodes Antipas le decapitó por petición de una mujer. Le pidió la cabeza de Juan y este hombre se la dio. Sin embargo, muchos no podían evitar recordar el repetido testimonio que dio de Cristo y como consecuencia dijeron: en verdad que Juan, al que consideramos un profeta, no hizo ningún milagro. Pero todo lo que dijo, todo lo que habló acerca de este Jesús es cierto. Todo lo que Juan hizo, todo lo que Juan habló acerca de nuestro Señor Jesucristo, estos hombres se estaban dando cuenta de que era verdad. Entonces, si creían que Juan era un profeta de Dios, alguien que había venido, enviado de Dios, hablando en su nombre, ¿cuánto más deberían creer a aquel a quien anunció y a quien vino a preparar el camino? Esto es, a nuestro Señor Jesucristo. Y notamos que la predicación de Juan no se olvidó tras su muerte. Aunque aparentemente produjera un escaso efecto durante su vida, a pesar de que Herodes pudo cortar su ministerio, encarcelarle y decapitarle, no pudo evitar que recordaran sus palabras. Los sermones nunca mueren. Y la palabra de Dios, como diría el apóstol Pablo, no está presa. Me gusta esto, porque aquí está el testimonio de un hombre que ya había muerto y sin embargo todavía su legado, todavía su mensaje estaba obrando en la vida de muchos, dando fruto, llevando hombres a los pies de Cristo. Como diría este poeta llamado Pablo Neruda: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Es una frase muy intensa, una de mis favoritas. Me gusta mucho esa frase, ¿sí? Porque los hombres pueden cortar todas las flores, sin embargo, no van a detener que la primavera aparezca. Y de la misma forma, silenciaron a Juan el Bautista, pero no iban a detener la obra de Dios.
no iban a acabar con lo que Dios tenía previsto y planeado. Pueden silenciar al hombre y terminar con su frágil existencia, pero jamás detendrán la obra de Dios. Juan y su ministerio causaron una impresión permanente en la vida de muchos. A pesar de que no hizo cosas espectaculares ni milagros asombrosos, portentosos, extravagantes ni ordinarios, sin embargo vemos que lo que Juan hizo causó impacto en la vida de muchos hombres. Ahora podemos pensar acerca de nosotros. Puede que tal vez no tengamos miles de personas que nos estén escuchando. Puede que seguramente no hagamos cosas extravagantes ni llamativas. Pero sin embargo, si damos un testimonio adecuado de nuestro Señor Jesucristo, hacemos algo de gran valor a los ojos de Dios. Y por medio de la predicación, ya Dios obrará milagros en la vida de muchos. Lo que muchos oyeron del precursor confirmaba lo que ahora veían y creían en su anunciado, en Jesús. Cuenta se dieron de la diferencia que había en ellos. Mientras Juan, el profeta, hizo una proclama poderosa, ahora viene Cristo en su manifestación de poder, confirmando que Él es aquel de quien Juan había dado testimonio. Esto es el Mesías. Estaba mirando hombres que han dejado legado en la humanidad. Hombres que han dejado un legado a sus futuras generaciones. En la ciencia, en el arte, en la cultura, en el deporte. Y podemos pensar en hombres como Isaac Newton o como Albert Einstein, hombres como Leonardo da Vinci o Vincent van Gogh, hombres como Nelson Mandela, Martin Luther King, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Michael Jordan, Pelé. Y diríamos, qué grandiosos estos hombres, todo lo que hicieron, todo lo que alcanzaron, qué bueno. ¿Sí? Bien por ellos. Pero ninguno de ellos trascenderá a la eternidad como lo hacen los voceros y los siervos de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el más humilde de los predicadores está tratando con almas que irán a la gloria. Por tanto, su legado es mucho más eficaz y poderoso que el del más notable de los líderes seculares. O sea, si hay personas que afectan positivamente la vida de otros, son aquellos que testifican de Cristo. Testifiquemos a Cristo de una manera clara y contundente como lo hizo Juan el Bautizador. Y de esa manera, cuando ya apartamos a la eternidad, cuando el Señor nos lleve a su presencia, muchos seguirán el testimonio y nuestra vida será de bendición para ellos. En esta semana precisamente murió un gran maestro de la Biblia, el maestro triple W, Warren Brisbane, un hombre que le sirvió al Señor durante 40 años. Murió, cumplía ahorita en mayo, en este mes cumplía 90 años. Tuvo 40 años de ministerio sirviéndole al Señor. Escribió 150 libros. Un legado grandioso. Y
y estaba leyendo los comentarios de algunas personas cuando se enteraron de su muerte, en inglés, y decían de este hombre: gran maestro de la palabra de Dios. Su legado quedará, su legado continuará con nosotros, sus valiosas enseñanzas, sus sermones, sus predicaciones, su exposición de la palabra de Dios seguirá por mucho tiempo. Y así es. Seguramente cuando ya el Señor nos lleve a su presencia, cuando ya no estemos, entonces muchos van a decir: bueno, fulano de tal, en tal época, nos dio un mensaje bueno de la palabra de Dios, y eso será definitivamente lo que valdrá, lo que quedará a los hombres. Versículo 42. Y muchos creyeron en él allí. Entonces, dándose cuenta de todo lo que Juan había dicho, había anunciado acerca de Jesús, en consecuencia, muchos creyeron en él, respondieron en fe. Aquí estaba el ministerio de nuestro Señor apartando a las ovejas, y estaba allí el Maestro llamando a aquellos que habrían de seguirle, a sus ovejas. A pesar del rechazo por parte del liderazgo de Israel, como lo hemos visto en este capítulo que acabamos de estudiar, el 10, vemos que hubo gente del común que creyó en él. Mientras los principales, los líderes religiosos, aquellos de quienes se esperaba que recibieran a su Mesías, hubo una respuesta contraria y negativa. La gente humilde, la gente pobre, la gente del común, podríamos decirlo, respondieron en fe, recibieron al Señor, creyeron en él. Hubo corazones humildes, receptivos. Y así es en todas las épocas. Usted mira a lo largo de la historia y así ha sido siempre. Mientras muchas personas aborrecen, rechazan y desprecian a Cristo, otros creen en él, le aceptan, confían a él sus vidas y le reciben, depositan en él toda su confianza, le aman y se entregan a él. Aquí vemos la división entre creyentes y no creyentes. Y vemos que cada vez se hacía más amplia. Mientras muchos vinieron a él y depositaron su fe en él, salieron por la puerta de la religión tradicional, de la religión judía, y respondieron al llamado del pastor y a la vida eterna que él estaba dispuesto a brindarles. Otros también permanecieron en religiosidad, incredulidad y condenación. Si tuviésemos que hacer una distinción entre los hombres, ¿cuál sería? ¿Qué dividiría a los hombres? Creyentes y no creyentes. Así es. Sí, nomás. Hoy en día la humanidad se puede catalogar en muchas posiciones, estratos, razas, nacionalidades, culturas. Se habla de negros y blancos. Se habla de ricos y pobres. Se habla de nobles y siervos. Se habla de intelectuales e ignorantes. Se habla de ciudadanos e ilegales. Más en esta época en donde vemos que gente de todas partes está saliendo hacia otros países, ¿no es cierto? Aquí en Colombia tenemos en este momento muchos venezolanos. Y aquí en la iglesia también hay venezolanos, allá están que se ríen. Bienvenidos, mis hermanos. En Centroamérica están arrancando para Estados Unidos. En Europa también hay muchas partes en donde están buscando
los mejores lugares para vivir. Desplazamiento por todas partes, lo que estamos viendo casi que se puede decir que a nivel global. Gente que sale de su tierra buscando un mejor futuro, el dream, el American Dream, ¿no? El sueño americano. Y realmente hay muchas distinciones. Pero si pensamos realmente y bíblicamente, solamente hay dos clases de personas. Solamente toda la humanidad se puede dividir en dos grupos: incrédulos y creyentes. Hijos de Dios o hijos del diablo. Cristianos y anticristos. Si no pertenecemos a los de la fe, si no estamos en el bando de Cristo, entonces ¿en dónde estamos? En el contrario, en el bando equivocado, en el lugar opuesto. Por lo cual, si no estamos con nuestro Señor, contra Él estamos. Ahora pensemos en todas las personas que escucharon a Juan. Seguramente estaban desanimados de ver la forma tan injusta como se cortó su ministerio. Tal vez en ellos había desánimo. Pero aquí viene nuestro Señor Jesucristo para confirmarles que el plan de Dios jamás ha estado truncado. El plan de Dios nunca ha tenido algo que se le oponga. Todas las cosas Dios las encamina ¿para qué? Para bien. Todo estaba sucediendo de acuerdo a lo previsto. Y lo que Juan había estado anunciando, ahora estaba dando muchos frutos y resultados, porque la gente estaba viniendo y creyendo en Cristo. No alcanzamos a comprender plenamente hasta dónde Dios puede llevar una palabra que le damos a alguien, un mensaje. No alcanzamos a comprender todo lo que Dios puede hacer a través de eso. ¿Y por qué es necesario predicar? ¿Por qué es necesario predicar? ¿Por qué es necesario compartir a Cristo? ¿Por qué debemos anunciar el Evangelio? Porque es la forma como Dios ha querido salvar a los hombres. Dios podría bien aparecer en una nube en el cielo y hacer que todos crean en un minuto, pero no lo ha hecho. Podría enviar ángeles poderosos que traigan un mensaje y aparezca algo así grandioso en el cielo y extraordinario, que todo el mundo se arrepienta y doble su rodilla y diga creo, pero no lo ha hecho. A Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Y cuando predicamos el Evangelio, Dios está haciendo algo en el corazón de esa persona que escucha. No sabemos lo que está pasando, pero Dios está obrando allí por su palabra. No importa el predicador si Cristo es el predicado. Cierto hombre fue invitado a escuchar la predicación de alguien elocuente y muy reconocido. Cuando regresó a la casa de su amigo con el cual estaba viviendo, se le preguntó: ¿qué piensa acerca de la predicación? Y este hombre respondió: nada. Su amigo quedó sorprendido y le volvió a hacer la misma pregunta, recibiendo la misma respuesta: yo no pienso nada acerca de su predicación. Y mientras se restregaba sus ojos a fin de quitarse algo que le molestaba, eran unas lágrimas. Pero continuó: nunca podré olvidar a su Salvador.
Este hombre estaba haciendo lo que debía porque la gente no estaba mirándolo a él, estaba mirando a Cristo. En gramática, el sujeto es el ser del cual se predica o se anuncia alguna cosa. En gramática, cuando se habla de sujeto, es sobre quién se habla, ¿sí? Si decimos por lo menos, Pedro salió corriendo y atravesó la calle, ¿quién sería el sujeto? Pedro. Ay, el hermano Pedro dirá que yo tengo algo en contra de él, pero no, tranquilo. No digo que Pedro por Pedro es un nombre común. Y el predicado es lo que se afirma del sujeto. Entonces, en esa oración, ¿cuál sería el predicado? Salió corriendo por la calle. En teología diríamos lo siguiente: poco y nada nos importa el sujeto si Cristo es el predicado. El sujeto no nos importa, lo que nos importa es el predicado, y en este caso es Cristo el que debe ser el predicado. Capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Aquí llegamos al último gran milagro en el ministerio público de nuestro Señor. El capítulo que ahora empezamos es uno de los más extraordinarios en todo el Nuevo Testamento. Y nunca se ha escrito nada semejante en términos de grandeza y sencillez. Algo tan impresionante y solemne. Aquí se nos documenta algo que no aparece en ningún otro evangelio: la resurrección de Lázaro. Por ninguna otra parte hallaremos pruebas tan convincentes del poder de nuestro Señor. Dado que Él es Dios, puede hacer que el sepulcro entregue a sus muertos. Si Jesucristo no fuese Dios, no hubiese podido realizar todo lo que nos va a describir este hermoso capítulo. Era oportuno que este milagro fuese la conclusión de su ministerio. Se necesitaba esta grandiosa victoria en Betania antes de ir a la cruz del Calvario. Pero sin más preámbulo, vamos al pasaje, vamos al texto, que nos dice que estaba ¿qué? Entonces estaba ¿qué? Enfermo. Uno llamado Lázaro. Esta enfermedad debió producirse entre el invierno y la Pascua. Hablábamos de más o menos ¿cuántos meses? 3, 4 meses. Durante la estancia de nuestro Señor en Betábara, al otro lado del Jordán. No se dice cuál o qué clase de enfermedad fue exactamente, pero sin lugar a dudas debió de tratarse de una enfermedad crónica y muy grave. Una enfermedad agresiva, que en poco tiempo le llevó a la muerte. No era una gripe, no era un catarro común, era una enfermedad seria la que estaba padeciendo Lázaro. Ahora vemos aquí algo interesante, y es que los creyentes pueden enfermar de la misma forma como todos los demás. El contexto nos dirá que Jesús amaba a Lázaro y sin embargo se encontraba mortalmente enfermo. Ahora, ¿tiene Cristo el poder para sanar las enfermedades? ¿Puede hacerlo? Efectivamente. Podía haber evitado que la enfermedad de este hombre
le hubiese llevado a la muerte. Podía haberlo hecho. E incluso no tenía nuestro Señor necesidad de ir hasta la aldea de estas mujeres. ¿Recuerdan que en cierta ocasión sanó a la distancia? ¿A quién? ¿A quién sanó a la distancia? Al siervo del centurión, que le dijo: Señor, yo soy hombre de autoridad, tengo hombres a cargo mío y no necesito que vayas, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor le dice: ve. Este hombre salió y al llegar al lugar comprueba que su siervo había sanado efectivamente en el momento en que nuestro Señor Jesucristo dio la palabra. Nuestro Señor podía haber sanado a Lázaro sin necesidad de ir a Betania, pero no lo hizo. Permitió que Lázaro enfermara, sufriera, languideciera y muriera, como cualquier otro hombre. Y aquí tenemos una lección que no debemos olvidar jamás. Una lección que será muy valiosa e importante para nosotros, puesto que vivimos en un mundo lleno de enfermedades, plagado de enfermedades y de muerte. La enfermedad es una prueba para la carne. ¿Quién no se aflige cuando está enfermo? ¿Quién no se desanima? Porque somos una unidad. Nuestra alma tiene que ver con nuestro cuerpo. Y cuando algo nos duele, ¿quién no se aflige? ¿Quién no se desanima? No obstante, debemos recordar que la enfermedad no es señal de que Dios esté enojado con nosotros. Hay lugares en donde se está predicando: si usted está enfermo, arrepiéntase. Dios está airado contra usted. Eso es por culpa de su pecado. Es el juicio de Dios. Un verdadero hijo de Dios no tiene por qué enfermarse. Pero aquí vemos un hombre que amaba a Cristo y que Cristo le amaba y está enfermo, muriendo. Entonces, ¿puede venir la enfermedad a nosotros? Por regla general, sufrimos la enfermedad para bien de nuestras almas. Y usted me dirá: ¿pero cómo así? ¿Estar enfermo para bien? Sí. La enfermedad aparta nuestra mirada de este mundo y nos dirige hacia lo celestial y lo eterno. Nos lleva a nuestras Biblias, nos pone de rodillas, nos hace buscar a Dios. Cuando el médico llega y le dice: mire, estos son los resultados de sus exámenes, y lamento decirle que le quedan 6 meses de vida. La situación se pone seria, grave. Decimos: aquí no hay escapatoria. Solamente, Señor, ten misericordia. Dependo de ti. Dependo de ti. Pero cuando estamos bien, ¿pensamos de esa forma? No, yo me siento bien, yo estoy alentado, nada me duele. Tengo plata, tengo trabajo, voy para donde quiera. No necesito a Dios. Pero a través de la enfermedad Dios nos toca, Dios hace algo en nuestras vidas. Prueba nuestra fe y paciencia mostrándonos el verdadero valor de la esperanza cristiana. De ese modo prepara nuestros corazones para el gran cambio que experimentaremos. Cuando estamos enfermos decimos: qué frágiles somos. Nuestra vida es efímera,
es transitoria, es pasajera. Me puedo morir. Y es en ese momento que pensamos en la eternidad. Es en ese momento que vamos a Dios. Pero no debemos esperar que suceda así, ¿no es cierto? No debemos de esperar a estar enfermos para buscar a Dios. Por eso dice la palabra, dice, buscad a Dios ¿cuándo? Mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. No debemos esperar estar en una cama moribundos para decir, me voy a arrepentir cuando esté ya al borde de la muerte, a puertas de la muerte. No, de pronto ese día no puede llegar. Seguramente nos da un ataque antes y nos morimos. Debemos estar preparados todo el tiempo para irnos con el Señor. Entonces, mis hermanos, tengamos paciencia cuando atravesemos por una enfermedad y no creamos que el Señor no nos ama o que seguramente nos ama menos. ¿Sí? Cuando estamos enfermos, el Señor nos está amando menos que cuando tenemos la salud o estamos bien. El nombre Lázaro es una adaptación griega del nombre Eleazar, que significa Dios ayuda o Dios es mi ayudador. Y esta, como ya lo dije, es la primera vez que se hace mención de este hombre en todo el Nuevo Testamento. Parece que este hombre no tuvo esposa, debido a que la palabra nos dice que su hermana Marta era la ama de casa. Entonces es probable que fuese soltero o viudo. Ahora, algo que se destaca es el amor y la comunión que existía entre él y Cristo. Note que era un hombre a quien Jesús amaba. Ahora, él y sus hermanas debieron ser muy conocidos, ya que vemos que en el momento en que muere, mucha gente llega hasta ese lugar para acompañarles en su duelo. Debieron ser personas muy conocidas allí en aquel sitio. Por su parte, Betania era una pequeña aldea al lado suroriental del Monte de los Olivos, como a 3.2 kilómetros de Jerusalén. ¿A cuánto? ¿Cuánto? Necesito despertarlos, ¿no? Veo que algunos me están llamando y yo no puedo estar allá con ustedes en este momento. A 3.2 kilómetros de Jerusalén se encontraba Betania. Aún alrededor de las casas hay olivos, almendros e higueras. Y este era llamado el hogar de Jesús, porque siempre que nuestro Señor iba hacia Jerusalén, iba a aquel lugar. A Jesús le gustaba ir a Betania. Ahora se llama Asereyet o la Saraya. Cuidado, no vayan a decir Aserejé, ¿no? Es otra cosa. Asereyet o la Saraya, que significa el lugar de Lázaro. El lugar de Lázaro. Existen algunas ruinas de edificios y tumbas cortadas en la roca, y también es posible visitar la tumba tradicional de Lázaro, lo que queda de su hogar en aquella antigua aldea. Betania estaba lo bastante cerca de Jerusalén como para que hubiese muchas personas en aquel sitio, pero también lo bastante lejos como para que nuestro Señor no corriese peligro prematuramente, ya que su hora aún no había llegado. Acerca de las hermanas de Lázaro, María era la menor, y es interesante que el nombre aparece primero que el de Marta. Se nombra primero a María. ¿Por qué será? Porque María era más espiritual. María era más espiritual, más allegada a Jesús. Aunque la palabra no lo dice, creo que es así. Porque de María se dice que fue la mujer que ungió al Señor con el perfume de nardo.
ella era la mujer que estaba ahí, atenta al mensaje de Cristo cuando nuestro Señor fue a visitarlos en cierta ocasión, mientras Marta estaba ya restregando y lavando y limpiando y haciendo oficio. María estaba atenta al mensaje de Cristo, a tener comunión con el Señor. Y el Señor dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, en los quehaceres del hogar. Pero ciertamente María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Más adelante en capítulo 12 se hablará de este acontecimiento de María. Por su parte, Marta era una traducción del arameo para señora. Marta significa señora. Y era una mujer que estaba preocupada en los quehaceres de la casa. Era una mujer de acero oficio. Lavaba, limpiaba, cocinaba, ordenaba, y todo se le iba en las labores domésticas. Y damos gracias a Dios por esas mujeres que, como Marta, se dedican al duro y malagradecido trabajo de la casa. ¿Cuántas Martas hay aquí? Perdón, ¿cuántas Marías? Sin embargo, Dios da tiempo para todos. Y en vez de andar afanadas y turbadas en las labores del hogar, deben tener un tiempo para disfrutar de la comunión con Cristo, de buscar al Señor. Dios da tiempo para todo, y hay tiempo en el cual se puede lavar, se puede cocinar, se puede planchar y todas esas cosas, pero también hay un tiempo para Dios, que debe ser el primero y el más especial, ¿no es cierto? Ahora, observemos algo interesante, y es la presencia de los hijos de Dios en un lugar y país. Mire que se habla del lugar donde residía María y Marta, pero nunca se dice nada de Memphis o de Tebas. Y es que a los ojos de Dios, una casa donde hay gracia es más agradable que una ciudad episcopal. Hace poco vimos por noticias que se quemó la catedral de Notre Dame en Francia. Y mucha gente lloraba y ay, qué tristeza, hicieron duelo y recogieron plata y uy, qué tragedia tan terrible, ¿no? Eso a los pocos días ya habían millones de euros listos para otra vez reconstruir esa catedral tan histórica. Pero ¿será que Dios se agrada de esas cosas? ¿Será que a Dios lo mueven esas cosas? Podemos pensar, esas gárgolas tan horribles, ¿no? Hay unas gárgolas horribles allá, como figuras de demonios. Y lo que para los hombres es, ay, no, que la catedral de Notre Dame. Eso realmente para Dios eso no vale nada, no cuenta nada. Una casa humilde, donde está la gracia de Dios, donde está la misericordia y el amor de Dios, es más importante que una catedral de esas. Donde viven los hijos de Dios. Nuestro Señor no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Lo leemos en los evangelios, ¿no es cierto? Lo sabemos, que nuestro Señor no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Pero sin embargo, encontró en esta humilde y desalineada aldea de Betania a 3 personas que le amaban y también que le abrían su hogar para que encontrase descanso, comprensión y paz. Qué bueno es poder llegar a un hogar, ¿no es cierto? Qué bueno es poder tener un hogar. Pues nuestro Señor, en medio de toda esa persecución, en medio de tanto odio, tanto hostigamiento, tanta enemistad, encontró en esta pequeña aldea
llamada Betania, un lugar que fue para él un hogar. Fue en la casa de Lázaro, Marta y María. Debió ser algo para él muy especial poder llegar a ese sitio cansado y encontrar esa calidez que nos da el hogar, ¿no es cierto? No cesemos de agradecer al Señor por nuestro hogar y por nuestras familias. Gracias a Dios porque tenemos un hogar, tenemos un lugar a donde llegar. Hay personas que no lo tienen. Demos gracias a Dios por esas personas que nos aman, por esas personas que nos brindan comprensión y apoyo, descanso en tantas tensiones de la vida. Qué bueno es poder llegar a un sitio y decir: mi hogar, mi casa. Y gracias a Dios por las personas que están con nosotros, nuestros familiares y aquellos en quienes podemos encontrar esto. Bien, mis hermanos, dejemos ahí entonces y continuaremos el siguiente domingo, si el Señor no ha venido y nos lo permite. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias, bendito Rey Celestial, por esta tu palabra, Señor. Es maravilloso poder ver, Señor, todo lo que tú nos dices a través de ella, tanta doctrina y tanta enseñanza que tenemos, Señor. Te damos gracias, Dios, porque podemos ver, Señor, que tu palabra no está presa, que tu palabra no muere, que aunque nosotros algún día, Señor, vayamos a la tumba y no estemos más en este mundo, Señor, tu palabra permanece para siempre, porque tú lo has dicho, Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Te damos gracias, Señor, por esta palabra eterna que hoy alimenta nuestras almas y nos edifica y nos consuela y nos bendice, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos, Señor, no solamente escucharla y gozarnos en la predicación de ella, Señor, sino también poder obrar, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Y así como veíamos, Señor, que el testimonio de Juan fue impactante para muchos, aún después de que ya no estaba, Señor, permite que también nuestro testimonio sea de bendición para otros, Señor. Que por medio de el mensaje, Señor, por medio de la predicación del Evangelio, muchas vidas lleguen al conocimiento tuyo, Señor. Que sean rescatados y pasen de las tinieblas a la luz admirable, Señor, como lo has hecho con nosotros en nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.